que puedan aprender durante esta jornada, que estará a cargo de Manuel. Puedan hacer las preguntas, la dinámica va a ser la que hemos seguido hace semanas, que solo nosotros podemos habilitar el micrófono y lo haremos al final las preguntas para que sea más extendido, ¿no es cierto? Y Manuel pueda exponer de mejor forma su presentación. Así que también si se le ocurre alguna pregunta entre medio, pueden dejarla en el chat y así la podemos hacer en el momento que eso ocurra. Así que muchas gracias, Manuel, por este taller, así que te doy el pase a ti para comenzar. Buenísimo, buenísimo. Se escucha, ¿cierto? Si me pueden responder si es que se escucha Sí, sí, se de escucha muy bien. forma bien. Sí, sí, Buenísimo. sí. Y ya, comenzamos entonces. Muy buenas tardes a todos y todos. Me presento, mi nombre es Manuel Álvarez, soy ejecutivo de Wacky Labs y en el día de hoy impartiremos el cual habla sobre perder el miedo a los números. Generalmente las personas tienden a desplazar estos temas, ¿cierto? Porque tienden a pensar que son demasiado complicados o algo por el estilo, pero en el taller de hoy vamos a tratar de simplificar todo para que puedan entenderlo de la mejor forma posible y como dijo Daniel, termina la presentación y continuamos, ¿cierto?, con la tanda de preguntas. Bueno, generalmente todo lo comenzamos con el planteamiento, ¿cierto?, de una pregunta. En este caso sigue este patrón, ¿cierto? Y nos haremos la siguiente. ¿Qué son las finanzas? Bueno, una definición bastante genérica sobre finanzas es conjunto de actividades que tienen relación con el dinero. Ahora, ahondando un poco más, ¿cierto? Las finanzas corresponden a un área, ¿cierto?, de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos financieros. Es por esto que las finanzas estudian cómo los agentes económicos, estos pueden ser las empresas, las familias o el mismo Estado, ¿cierto? Deben tomar decisiones de inversión, ahorro y gasto en condiciones de incertidumbre. Esto último nos choca bastante fuerte en este último periodo, ya que, como saben, estamos abordando, ¿cierto?, una crisis sanitaria prácticamente a nivel mundial y justamente varias familias, ¿cierto?, de nuestro país y bueno, de los demás países, ¿cierto?, están en esta condición de incertidumbre, tal vez el qué hago, ¿cierto?, si es que el empleador me echa, ¿cierto? Cómo voy a poder obtener los recursos tal vez para poder pagar los gastos básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es por esto, es cierto que en palabras sencillas, las finanzas estudian las actividades que tienen relación con el dinero. Simple y sencillo. Bueno, analizando generalmente los problemas que frecuentan las personas en su vida diaria, ¿cierto? Y en su emprendimiento, me basaré en tres conceptos generales para entender de forma sencilla, ¿cierto? Las finanzas y las contabilidades. Entre ellas tendremos los tipos de costo, hablaremos sobre la depreciación de los activos y los cálculos de las utilidades. Y bueno, ¿por qué tan solo tres ítems? Bueno, porque la idea es que estos se puedan digerir de forma sencilla, ¿cierto?, en el taller. Y bueno, posteriormente, si es que ustedes encuentran o quisieran que nosotros ahondemos en algún tema más específico, lo puedan escribir, ¿cierto?, en el chat y tal vez impartir otro taller, ¿cierto?, que sería como la segunda parte de este, con temas tal vez un poco más específicos. Pero como les dije al principio, la idea es que todo sea lo más digerible posible y también para que se pueda entender la finanza a nivel global, para que no se genere como este susto sobre que solamente, no sé, po, este tema lo pueden saber solamente los contadores o algo por el estilo. Pero hay que quitarnos ese estigma de encima. Bueno,
En los costos vamos a encontrar dos tipos de costos. Por una parte vamos a tener los costos fijos y por otra parte vamos a tener los costos variables. ¿Qué se diferencia en el uno como en el otro? Bueno, los costos fijos, como dice la palabra, son costos netamente que no van a variar según tu nivel de producción o según tu nivel de venta. ¿Qué quiere decir esto? Si es que nosotros tenemos una panadería, veámoslo de esta forma. Si es que nosotros tenemos esta panadería, ¿cierto? Aunque nosotros produzcamos un día de pan, ¿cierto? O como trabajemos los 30 días del mes, el alquiler que vamos a tener que pagar va a ser el mismo. O sea, ustedes firman, ¿cierto? Un contrato tal vez con el dueño del local, con un valor estipulado, ¿cierto? Y este dice, bueno, comienza a regir desde el primero del mes, ¿cierto? Hasta el último día del mes y tendrán que pagar X valor. Este, ¿cierto? No va a variar si es que ustedes dicen, no, ¿sabes qué? Yo solamente en el mes trabajé 20 días, por lo tanto te voy a pagar solamente 20 días del local. Obviamente no va a pasar porque este costo, ¿cierto? Se firmó ante un contrato, ¿cierto? Y se estipuló que el valor va a ser ese. Lo mismo puede ser tal vez con el personal, o sea, si ustedes tienen, ¿cierto? La panadería y contratan a un panadero, a este panadero se le va a pagar, ¿cierto? De acuerdo a lo que tenga en el contrato y por los 31 días laborales de trabajo. O sea, si este panadero, ¿cierto? Si es que ustedes por ese motivo tuvieron que cerrar el local 20 días y solamente trabajó 10, a este panadero obviamente se le va a tener que pagar los 30 días porque son costos fijos estipulados en ese sentido. Lo mismo también pueden ser con las pólizas de seguro u otro tipo de costos. Y luego tenemos los costos variables. Los costos variables, a diferencia del anterior, sí varían, ¿cierto? Pero de acuerdo al nivel de producción que uno tenga. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo, ¿cierto? Tal vez 1 kilo de pan al mes versus vender 1 tonelada de panes al mes. Porque no es lo mismo porque obviamente para hacer esta tonelada se va a necesitar muchísimo más ingredientes, muchísimo más insumos que producir solamente 1 kilo de pan. Es por eso que siempre hay que dejar bastante, hay que tener bastante claro cuáles van a ser tus costos fijos, ¿cierto? Y cuáles van a ser tus costos variables. Otro ejemplo que podemos tener, y esto lo voy a aclarar porque tal vez pueda que salga la duda ahora, en, no sé, el personal de trabajo siempre va a ser un costo fijo, no necesariamente. Puede que sea también variable. ¿Por qué les digo esto? Pongámonos, en este caso, tengo una productora de eventos, eventos que hago desde, los eventos no los voy a hacer los 30 días al mes, ¿cierto? Generalmente un evento se puede hacer los días viernes o sábado, los cuales serían aproximadamente 8 eventos mensuales. Entonces, al DJ que contratemos, ¿cierto? Para estos eventos, no los voy a tener contratados los 30 días. Entonces, él solamente se le hace un contrato por los días de trabajo que tenga que cumplir. En ese caso serían 8 días de trabajo. Lo mismo podría ser tal vez, si es que esta panadería, ¿cierto? En el ejemplo que pusimos, eh, quisiera dejar de hacer la venta presencial de panes o pasteles, ¿cierto? Y solamente lo entregue vía delivery. ¿Qué pasa? Esta persona, ¿cierto? Que envía estos productos, se le va a pagar por el número de carreras que va a tener entre comillas, ¿cierto? No se le va a pagar por, no sé, por el mes trabajado, sino que se le va a pagar netamente por el número de carreras que cumpla al hacer en el momento, ¿cierto? Es más o menos para dejar claro que no necesariamente esto va a ser de esta forma. Bueno, acá tengo un ejemplo, ¿cierto? Em, Bastante sencillo, y ojo que solamente referencia, en donde tenemos, ¿cierto? Los valores unitarios que pueda costar nuestro producto, en este caso, 1 kilo de harina podría costar 450 pesos, una mantequilla de 250 gramos, 2.000 pesos, 1 kilo de sal, un bidón de agua de 20 litros, y el uso que necesito para poder generar, ¿cierto? 1 kilo de pan. Bueno, como saben, necesitaré tal vez, la mitad del kilo de harina, ¿cierto? Lo que quiere decir que ocuparé el 50%,
y esto lo valoricé. ¿Para qué lo valoricé? Para poder tener un valor estimado de cuánto estoy gastando, ¿cierto?, en producir ese kilo de pan y para luego plantearme en cuánto lo puedo vender. Obviamente falta más. Ustedes deben tal vez, si es que ustedes tienen algún emprendimiento, ¿cierto? Sobre, no sé, ya sea la creación de algo, ¿cierto? Ya sea tal vez la panadería, ya sea tal vez, no sé, hacer dulces o algo por el estilo. Traten siempre de valorizar a ver, ¿cómo explicarlo? Traten de valorizar siempre lo que estén ocupando, para así tal vez también más adelante poder tener un control de inventario y no tratar de comprar más cosas indebidamente, ¿cierto? Y después las terminen, no sé, vencidas en la bodega o algo por el estilo. Obviamente este ejemplo, si es que después lo quieren abordar más, en el periodo de preguntas me las hacen y seguimos trabajando en este mismo ejemplo. Luego, la depreciación. La depreciación. ¿Qué es la depreciación? Bueno, en pocas palabras, todo producto hoy en día tiene una vida útil. Como saben, la obsolescencia programada se viene implementando prácticamente desde los años 90, en donde si bien puedes comprar un producto de muy buena calidad, este sí o sí al momento de salir de la tienda ya tiene sus días contados, ya sea porque, no sé, va a dejar de funcionar o ya sea en productos tecnológicos, em, a la vez empiezan a salir productos, ¿cierto?, más modernos, ¿cierto?, con mejores software y algo por el estilo, y este producto que usted había comprado después queda obsoleto. Es por esto que nosotros debemos definir la vida útil de nuestros activos. Definir, ¿cierto?, cuánto nos va a durar este activo y tener en claro eso para poder entender cuándo tenga que renovar este producto. Voy a volver nuevamente a un ejemplo. Compro, ¿cierto?, un computador por 500.000 pesos. Imaginemos, soy un diseñador gráfico, tal vez siempre, a la vez también edito videos y ese es como mi giro, ¿cierto? Entonces mi activo principal va a ser el computador. Este computador lo compré por 500.000 pesos. El fabricante me dice que puede tener una vida útil de fácil 7 años, ¿cierto? Pero yo sé que la capacidad de su hardware solamente va a durar hasta 3 años más. Solamente eso. Entonces, ustedes se preguntan, ya, ¿para qué voy a tratar de saber cuánto va a durar mi computador? Por este sencillo ejemplo que les voy a dar. Si es que ustedes saben que su computador va a quedar obsoleto en 3 años más, lo que ustedes deberían hacer es dividir el número de años, ¿cierto?, a pasarlo a meses, que en este caso los 3 años serían 36 meses, ¿cierto? Y si esos 500.000 pesos lo dividen en 36, les va a dar un valor de aproximadamente 14.000 pesos. ¿Qué hacemos con este valor? Con este valor debemos ahorrar esos 14.000 pesos. ¿Por qué ahorrar los 14.000 pesos de este computador? Por una sencilla razón. Va a llegar el momento en que ustedes van a llegar al tercer año, ¿cierto? Y van a tener que hacer el cambio de activo sí o sí. ¿Qué pasa? Si es que ustedes nunca hicieron este ahorro, ¿cierto?, mensual, va a llegar el momento en que tal vez, no sé, se encuentren en una situación financiera no muy buena y no tengan dinero para cambiar este computador, y al momento de tener que hacerlo no lo van a hacer y les va a dificultar el poder seguir con su emprendimiento. Es por esto que si ustedes guardan, ¿cierto?, después de sacar todas las ganancias y utilidades mes a mes y guardan estos 14.000 pesos en una caja fuerte, ¿cierto?, así como sin tocarlo de ninguna forma, al momento en que ustedes lleguen al punto, ¿cierto?, muerto de su producto, van a poder cambiarlo de forma sencilla. Es por eso que siempre hay que valorizar los años que puede durar tu producto y tener siempre ese ahorro a la mano. Generalmente las depreciaciones sirven para poder hacerlas en los libros contables, ¿cierto?
También puede sacar las depreciaciones bajo la página del Servicio de Impuesto Interno, pero en realidad este ejercicio que hago yo acá es un poco más realista, de saber realmente hasta qué límite va a poder llegar tu activo. Si es que ustedes creen que, no sé, el computador no va a durar, no necesariamente lo van a cambiar a los 3 años y encuentran que puede durar mucho más, no sé, 5 años, se hace el cambio netamente, se cambian estos 5 años a meses y se hace el ahorro, que obviamente va a ser mucho menor. Pero van a tener que aguantar con el computador sí o sí hasta esos 5 años, por ejemplo. Luego, el cálculo de las utilidades. Para calcular las utilidades hacen, tienen un orden. No es que necesariamente tengan que primero elegir una y después la otra, sino que primero ustedes deben partir calculando sus utilidades brutas. Sus utilidades brutas, ¿cierto? Son, un ejemplo, el valor, ¿cierto?, que cobraron por el producto menos el costo de este producto. Imaginemos, pongamos en el caso, el kilo de pan lo vendí por 1.400 pesos, ¿cierto? Y en la tabla anterior, ¿cierto? Salía de que el kilo de pan cuesta hacerlo, ¿cierto? 950 pesos. Eso quiere decir, que es cierto, que de los 1.400 menos los 950, están generando una ganancia o una utilidad bruta de 450 pesos. Pero ahora se preguntan, ¿para qué voy a querer después sacar estas utilidades netas? Porque en las utilidades brutas solamente vieron el costo del producto. ¿Qué quiere decir eso? Solamente vieron sus costos variables. Ahora deberían partir por calcular también los costos fijos. ¿Qué quiere decir? De las utilidades que sacaron, ¿cierto?, de esta venta, ahora deben descontar los costos fijos que presentan mes a mes. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, no sé, generaron utilidades de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? De ese 1.000.000 de pesos, después hay que descontar los sueldos de sus trabajadores, hay que descontar el mismo sueldo de ustedes, hay que descontar el arriendo local, y luego de todo ese valor que salió, recién podemos considerar las utilidades. Luego de estos dos procesos, ojo con eso, hay que tenerlo bastante en cuenta. Y además, ¿cierto? Estas utilidades que se acaban de resultar de este ejercicio, hay que reinvertirlas. Uno de los problemas globales, ¿cierto?, de los emprendimientos en un principio es que reciben, ¿cierto?, estas utilidades y a veces no las reinvierten o simplemente se las empiezan a dividir entre los socios. Ese es un grave problema porque al final lo único que están haciendo es estancar el emprendimiento hasta que llegue un punto en que no lo va a poder sobrepasar y va a llegar tal vez otro, ¿cierto? Otro emprendimiento donde en su mentalidad sí incluye este concepto de reinvertir y se termine comiendo su emprendimiento. Un caso, y es prácticamente el último caso ejemplar, es el de DM Sandwich. Para los ariqueños, ¿cierto? En Arica existe, ¿cierto?, una cadena local de comida rápida que se llama Don de Miguel. Llegaron a tener 7 sucursales en la ciudad, pero uno de ellos quiso, ¿cierto?, como salirse del foco y trató y empezó a reinvertir muchísimo más que los otros locales, que es el caso, ¿cierto?, de DM. Entre ellos, una de las primeras acciones que hizo DM y empezó a hacer unas remodelaciones, ¿cierto?, de sus locales, a diferencia de los otros. Luego empezó a invertir en publicidad digital hasta que llegó un punto que empezó a repartir, ¿cierto?, franquicias en la misma ciudad. O sea, partió estando dentro de la franquicia de Don de Miguel, se salió para generar su propia franquicia y ahora está prácticamente compitiendo contra los otros monstruos locales de comida. ¿Por qué? Porque simplemente
reinvirtieron, ¿cierto?, sus utilidades en potenciar su marca, ¿cierto?, en aumentar la calidad de sus productos y empezaron a adoptar nuevos clientes. Por eso es tan importante el reinvertir dentro de nuestro emprendimiento. Ojo con eso. Y bueno, tips y consejos claros, ¿cierto? Em, Uno de los más fundamentales, su sueldo, ¿cierto? Tiene que ser acorde a lo que realmente estime el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes siempre tienen que considerar su sueldo como un costo fijo, ya sea, no sé, tal vez un valor bajo, más alto, ¿cierto? Dependiendo de las ventas, pero siempre tienen que tenerlo como un costo fijo. No piensen que su sueldo van a ser las ganancias de la empresa, que ese es uno de los puntos erróneos que generalmente pasa. La persona ve que está ganando dinero, ¿cierto? Está viendo que está generando ganancia y ese dinero lo agarra y lo consume como uso personal. Y al final no le deja como ahorro a la empresa. ¿Qué pasa? Obviamente no tienen dinero para poder reinvertir y termina muriendo el emprendimiento. Otro consejo claro que a veces sale generalmente es, al menos acá en Chile, tenemos que pagar por cada producto el impuesto al valor agregado, o sea, más conocido como el IVA. Generalmente el IVA no es de ustedes, siempre ténganlo en mente. Si es que un producto vale 100 pesos para ustedes, ¿cierto? Y no tienen considerado los impuestos, ustedes lo venden por 119 pesos. Y esos 19 pesos, ¿cierto? Que quedan ahí, ustedes son los recaudadores que deben después pagarlo mes a mes. ¿Qué pasa? La gente, ¿cierto? Llega el dinero, no hacen las divisiones y empiezan a consumir este IVA y cuando llegan a fin de mes y tienen que comenzar a pagar, ¿cierto? Su formulario creo que es el F29, no saben de dónde sacar el dinero porque se lo gastaron. Pensaron que dijeron, oh, buena, recibí más dinero este mes y lamentablemente ese dinero que habían recibido era solamente los impuestos que tenían que pagar ellos como empresa. Entonces, evitemos esas malas prácticas, ¿cierto? De utilizar el dinero que no es nuestro, que en ese caso el IVA no es nuestro, sino que es más bien el impuesto que pagó el comprador. Siempre considérenlo de esa forma. Y aunque no lo crean, el taller es justamente lo que acabamos de hablar. ¿Por qué lo hice tan corto? Porque la idea es que ahora ustedes empiecen a hacer preguntas o dudas que tengan de forma general y yo las pueda resolver con ustedes. Así que dejo abierto, ¿cierto?, a que Daniel pueda moderar y podamos ver las preguntas que salgan. Genial. Bueno, chiquillos, pueden escribir las preguntas por el chat, pueden levantar la manito, así activamos el micrófono si quieren hacerlo a viva voz, no hay problema. Lo que sea más cómodo para ustedes. Ya lo importante es que podamos, nos quedan 35 minutos del taller y podamos resolver todas las dudas que podamos tener en el camino. Si alguien tiene alguna sugerencia, aquí la gente tiene una pregunta, así que prepárate, Manuel. Hola, Buenísimo, Kemi. buenísimo. Hola, Hola. ¿Cuál es tu pregunta? mira, es más que nada porque el Manu se como abordó más que nada a los gastos que son como bien medibles. Por ejemplo, volviendo al caso del pan, es fácil considerar los recursos, la materia prima, considerar la harina y cosas así. Y por otro lado, no sé, pues en este caso lo devaluable era la batidora. Pero ¿cómo lo hacemos con los recursos no tan fácilmente medibles? Por ejemplo, si yo hago un queque, yo igual gasto electricidad, gasto el agua, gasto detergente para lavar la loza que ocupé, que puede verse un poquito, pero si yo hago muchos que al día, igual va sumando y al final suma la cuenta. Y, por ejemplo, ¿cómo se sugiere eso? Porque no es tan fácil medirlo, eso no es como decir el kilo de harina valía un tanto, sino que acá es más complicado. Y segundo, igual, en cuanto a los servicios, eh, ¿cómo se ordena, por ejemplo, bien, para distribuir, ya, tú me decías el tema de, si un delivery, lo ordeno por servicio entregado y pago por hora, pero insisto, ¿cómo cuantifico estos servicios que no son tan exactos? O sea, no, sino
Es muy distinto que yo venda 10 queques por día a un servicio como de masajes que una semana hago un masaje y otra semana hago 10. ¿Cómo se va llevando ese orden para ver cómo, como para hacerlo más estándar, para poder hacer estos cálculos precisamente? Gracias, Eso. Akemi. De la misma forma, o sea, todo lo que incluya números es cuantificable. Si tú encuentras que no puedes, no sé, saber cuánto detergente va a gastar al momento de lavar, ¿cierto? Lo mismo que hice en la tabla anterior, o sea, cuantifiqué hasta el uso de la sal. ¿Me entiendes? No sé, po. Imagínate si es que a ti te dice el fabricante que tu detergente magistral dura, no sé, el lavado de 1000 platos, imaginemos, ¿cierto? Tú más o menos el primer mes vas a saber más o menos cuántos vas a ocupar de detergente y al mes siguiente vas a tratar de verlo, de tratar de comprar, ¿cierto? La cantidad más exacta posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé, generalmente tal vez no todo va a estar a la mano, ¿cierto? Como lo que hice yo, de hacerlo tan, de que tú vas a saber, ¿cierto? Cuánto te puede durar un litro de detergente, cuánto te puede durar un minuto, cuánto te puede durar un litro de detergente, ¿cierto? Utilizándolo con el nivel máximo de producción mensual o cuánto vas a gastar cierto detergente con el nivel mínimo de producción mensual. Eso ya más o menos va con el tema de la experiencia. En cuanto al uso de los servicios, tú te pones como tu meta en ese sentido. O sea, si tú dices que solamente va a atender una persona semanal, ¿cierto? Porque no te llega más que eso, y tú con esa persona semanal puedes pagar los gastos variables que tengas, como los costos fijos, ¿cierto? Vas a saber más o menos cuánto vas a recibir de utilidades. Es distinto si tú sabes que haces solamente masaje una vez a la semana, ¿cierto? Y al sacar los números a fin de mes, te das cuenta que tienes más gasto de lo que ganaste, obviamente ya hay un indicio de decir, sabes que esto no está resultando en ese sentido, ¿cierto? Lo mismo, lo mismo pasa, no sé, hablaste, ¿cierto?, de los delivery. Los deliveries también es súper cuantificable, o sea, yo puedo decirle a una persona, ¿sabes qué? Te voy a llamar cada vez que tenga que hacer los envíos, pero ya tengo al menos reservado 4 deliveries para esta tarde, ¿cierto? Que tengo que ir a entregar, no sé, 4 tortas. Listo, la persona cuantifica el número de viajes, la persona después, la persona que maneja, ¿cierto? Va a poder ordenar sus tiempos y va a poder cumplir con la cuota, ¿cierto? Que le estás pidiendo tú, como también después puede buscar una cuota en otro local o no sé, pues imaginemos si la persona trabaja de Uber, ¿cierto? Va a tener su tiempo acotado para hacer eso, más la demanda que tú le diste, ¿cierto? En la panadería, etcétera, etcétera, etcétera. No Manu, sé si explico bien. sí, mira, a la que me igual dice, pero por ejemplo, con el tema de la luz y el agua, ¿me baso en la diferencia de la boleta anterior? ¿Sería agregado a costo fijo? Eso es lo que pregunta No, pues para cerrar con ella. la luz y el agua lo mismo, o sea, también puse como agua, ¿cierto? Puse los 1500 que vale un bidón de 20 litros y yo estoy gastando un 1,25% de esto, o sea, 18, casi 19 pesos por kilo pan. ¿Cachai? Lo mismo puedo hacer con la corriente y el agua, ¿cierto? Que sale del grifo, o sea, si a ti te dicen, ya si es que te vas, ¿cierto? Muchísimo más específico en ese sentido, te dicen, no sé, el centímetro cúbico de agua tiene X valor, ¿cierto? O el valor del kilowatt vale esto. Después, ¿cierto? No sé, pues podía ser la suma de lo que gasta cada electrodoméstico que vas a estar ocupando y vas a saber más o menos cuánto estáis gastando. Si es que ya te vas como en algo mucho más específico. Pero la luz y el agua puede ser lo mismo tal vez que el ejemplo de detergente. O sea, si tú sabes que este mes produciste full, ¿cierto? Ocupaste prácticamente 24 horas local con las luces prendidas, ¿cierto? Lo mismo con el gas. Empezáis a tener unos estimados mes a mes, ¿cierto? Vas a saber ya más o menos, bacán, este mes, ¿cierto? Como tuve tanto nivel de venta, estoy claro que voy a tener que pagar tanto de luz, tanto de agua. Obviamente se gana con el tiempo, ¿cierto? Con la experiencia, es como cuando las mamás son súper tincadas con algo, esto es lo mismo.
Pero ya, si empezáis a buscar, ¿cierto? Algo muchísimo más específico, y lo dije recién, o sea, donde hay números, tú puedes cuantificar. Si tú eres tan rigurosa de saber cuánto consume tu horno eléctrico, vas a poder saber a fin de mes cuánto vas a tener que pagar. O como saber cuánto, no sé, puedes tener un contador de cuántos litros de agua está ocupando diariamente y vas a poder tener un valor estimado de cuánto pagar a fin de mes. ¿Entiendes? Buenísimo. Melissa tiene una pregunta, así que vamos a activar el micrófono de la Meli para que nos haga la pregunta. Ok. Hola, Meli. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Sí, 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 sí. todo bien. Sí. Ah, ya, bacán. Bueno, yo les quería dar un poquito como mi experiencia, que yo llevo un poquito menos de un año con mi pyme y Ya. como ley que tengo yo en mi pyme para ordenarme, porque esto fue nuevo para mí, lo de las finanzas y todo, fue anotar todo. Entonces, yo en Sí. un Excel, que fue la herramienta que yo manejo, Mm. escribo todo mi diario, mi caja, lo que entra, lo que sale, y ese Excel lo subo a Dropbox para tenerlo en línea. Y le quería recomendar a los chicos que están emprendiendo también, es que es súper importante hacer la caja diaria. O sea, aunque haya Así entrado es. 100 pesos al negocio, 100 pesos se anotan. Siempre la caja diaria es súper importante y anotar todo. Y Así así es. es como en el primer mes, uno ya sabe ya para dónde va la cosa. Así es. Eso Buenísimo, gracias, Eso Meli. quería darle como lo que a mí El como tips. yo llevo menos de un año ah, en mi emprendimiento, y eso, ordenarse. Buenísimo, gracias, Meli. Ay, gracias a ustedes, buenísimo. chiquillos. ¿Alguna duda, alguna Sí, mira, consulta? acá Gabriel nos dice, hola, diferencia entre reinversión y dividendo. Y segunda pregunta que lo hace David, ¿recomiendas tomar un crédito para empezar un emprendimiento? Ya, Podemos mira, empezar por Gabriel, que dice, ah, diferencia entre reinversión y dividendo. el dividendo, ¿cierto? Es lo que está generando, en cierto modo, es como la utilidad ya propiamente tal. ¿Qué quiere decir esto? Ya si nos vamos así como en algo un poco más específico, tengo una empresa, ¿cierto? Con 4 socios, los cuales los 4 aportamos de la misma forma, por lo mismo la utilidad que se genere, ¿cierto? En un año, entonces el dividendo lo vamos a dividir, imaginemos, en 4 partes iguales. ¿Qué quiere decir un dividendo? El dividendo es como la entrega de lo que está generando la empresa hacia sus socios, ¿cierto? ¿Qué diferencia tiene la reinversión con el dividendo? En que cuando nosotros llegamos a las utilidades netas, ¿cierto? Empezamos a destinar dinero. Ahí yo puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a generar un 25% a reinversión y el otro 75% a dividendos para nuestros socios. Entonces, ¿qué pasa? Este 25%, ¿cierto? No lo va a poder tocar los socios y netamente se va a hacer de acuerdo a lo que diga la gerencia, ¿cierto? En qué se vaya a invertir, ya sea en publicidad, ya sea en más activos. Depende del plan de acción que tenga la empresa. Y los dividendos, ¿cierto? Ya van a ser netamente los socios, personas que no tienen tal vez opinión en la gerencia de la empresa, pero ellos saben que van a recibir sus dividendos propiamente tal. O sea, yo le voy a dar un estado, ¿cierto? Financiero anual, voy a decir, ¿sabes qué? Estos fueron los dividendos, empezamos a repartir, sí, bien, bacán. Eso también se ve como los patrimonios que generan la empresa. Pero antes de llegar, ¿cierto? Como al dividendo, se debe hacer, ¿cierto? El cálculo de cuánto vamos a ocupar para reinversión, po. Pero eso, como les digo, va a ser netamente de lo que proponga la empresa como plan de acción. Eso. Buenísimo. Respondiendo a David, ¿recomiendas tomar un crédito para empezar un emprendimiento? Pucha, a modo personal, no lo haría. No lo haría, dependiendo, ¿cierto? Del nivel de riesgo. O sea, si es que tú me dices, ¿sabes qué? Yo hice un plan, un estudio de mercado, ¿cierto? Que voy a vender, no sé, jugo en polvo con sabor a Coca-Cola, un ejemplo. Y yo sé que echándole el agua del grifo, voy a poder generar el mismo sabor que la Coca-Cola, ¿cierto? Ya sé cómo hacerlo, ya prototipé, ¿cierto? Tengo ya más o menos cuántos recursos humanos necesito para que se pueda generar, sé qué activos debo comprar, etcétera, 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 pero no tengo el capital. Y ahí es como que, ya, buenísimo. ¿Qué harías tú? O sea, ¿qué haría yo? Primero, agotar instancias.
Si es que tienes algún familiar, ¿cierto? O algún amigo que quisiera así como a jugar a ser el socio, ¿cierto? Tal vez le diría que tuviese una parte de la empresa versus el crédito que me pueda dar, ¿cierto? Pero si ya agotaste toda la instancia y sabes que vas a ir de ganador con el emprendimiento, recién ahí yo optaría por un crédito. Generalmente los créditos no son malos, ¿cierto? Hay que sacarnos de la cabeza el que un crédito, ¿cierto? Es malo, no, para nada. Hay veces en que necesitamos, ¿cierto? Un crédito, ya sea, imaginemos, a las pymes a veces se le pagan por 60 días, ¿cierto? Y necesitamos tal vez pagarle a nuestros trabajadores o pagarle a nuestros proveedores, ¿cierto? Por lo mismo, en ese caso, yo soy partidario de un crédito, obviamente con tasas preferenciales y algo por el estilo, pero tal vez el partir, ¿cierto? Y con la idea un poco sesgada de que nos gusta mucho, a veces te puede generar un hoyo financiero enorme, porque si es que no generaste un buen estudio de mercado, si es que al mes, ¿cierto? Encuentras que este proyecto ya no fue, vas a tener que pagar igual el crédito y con las tasas que va a tener que haber sacado. Entonces, por eso es como un arma de doble filo, ¿entiendes? Si me preguntas así como, ¿sabéis que quiero hacer el emprendimiento porque me nació solamente y necesito un crédito? No, no lo haría. Pero si estudié mi mercado al máximo y sé que voy a recuperar, ¿cierto? Al corto plazo, encantado le doy y obviamente si es que un banco me acepta el querer este crédito. Y obviamente Eso, como emprendedor muchas veces es difícil. sí, Bueno, hay aquí, Humberto quiere hacer una pregunta. ok, Humberto, ¿estás por ahí? ¿Me escucho? Sí, sí. sí. Hola. Oh, hola, Casolita, ¿cómo estáis? Ah, Buena, ¿cómo estáis? bien. Oye, mira, yo tengo una consulta. Yo tengo un emprendimiento hace 3 años ¿Ya? dedicado a los servicios. ¿Ya? Eh, Esto requirió poca inversión y con el tiempo, a través de errores, uno va dando cuenta de cuánto dedicáis a la utilidad, cuánto reinvertí en publicidad, etcétera. Así Pero es. ahora me quiero dedicar a vender productos. Y estoy Ya. súper ciego en el sentido de qué tanto inicialmente hay que dedicar a inversión y qué tanto hay que se puede ir hacia las utilidades. ¿Qué recomiendas tú hacer en eso? En este Disculpa, ¿qué queréis vender en ese... específicamente ¿Mm? es un negocio dedicado a temas zero waste, mantequillas Ya, de frutos secos ya, y potenciados con temas nutricionales, así ya, como buenísimo. proteína y cosas así. Ya, ya. Mira, lo primero que Buenísimo, tenéis gracias que Humberto. hacer, lo primero que tendréis que hacer ahí, ¿cachai? Es analizar primero, no sé, si es que tú vas a hacer la margarina o si es que tú vas a ser como la persona que va a comprar, ¿cierto? El producto a otra y tú lo vas a reetiquetar y la vas a vender, vas a tener que ver primero, lo primero que te podría dar como consejo es ver tu competencia, ¿cierto? Si es que te cambiaste de rubro, ¿cierto? Pasaste del servicio a la venta de producto y aún así todavía no estudias bien, ¿cierto? El si darlo o no. Primero, yo como consejo es que estudies tu competencia en el sentido de saber más o menos a qué precio tienen los productos, la competencia más directa y tal vez después verlo a nivel nacional, ya que hoy en día el e-commerce está full, ¿cierto? Uno se puede meter a Mercado Libre y comprar un producto y te llega en 2 días. Entonces, analiza, ¿cierto? El valor que tiene tu competencia, el valor que te cuesta a ti hacerlo o el valor que te cuesta a ti comprarlo, ¿cierto? Y empieza a ver ese margen de ganancia, entre comillas. De ese margen de ganancia, ¿cierto? Si es que, no sé, por cada mantequilla estás ganando 2.000 pesos y al mes estás vendiendo 100 mantequillas, ya estás generando, ¿cierto? Como un nivel de ganancia de 200.000. Si entre esos, ¿cierto? Empezáis luego de eso a dividir los gastos. Empieza a ver ya, me voy a pagar el sueldo a mí mismo, ¿cierto? Porque es horas que estoy ocupando en el emprendimiento y obviamente hay que pagarlo de alguna forma. Si es que, no sé, no necesitáis un local porque todo lo estáis haciendo en la casa, bien, ¿cachai? Y si de eso te quedó, no sé, de los 200 te quedaron 100.000, ¿cierto? Tú puedes decir, ya, de estos 100.000 voy a destinar, como primer plan de acción, el primer año voy a destinar el 50% a reinversión, o hasta un 75%. Y el 25% lo voy a dejar como un fondo, ¿cierto?, previsional por cualquier cosa. Imaginemos problemas de, no sé, pues tuvimos un problema con un proveedor, tuvimos que cambiar a otro, ¿cierto?
los valores fueron más altos, pum, ahí llega este fondo y ahí es como que lo empezáis a pelotear para poder mantener tus precios, porque siempre hay que pensar eso de que vamos a tener nuestra competencia siempre y si es que no te diferencia, ¿cierto? Porque tu producto sea único, vas a tener que competir por precio. Entonces, ese fondo siempre dejarlo ahí y reinvertir tal vez el 75. Pero esos porcentajes los tienes que medir netamente tú en el sentido de que qué es lo que quieres hacer. Pero como dije anteriormente, al llegar a estos valores es cuando ya tú, ¿cierto? Ya sean los costos fijos. Y ahí tú puedes decir, este otro año puedo invertir un porcentaje en otras actividades y así sucesivamente. Eso es lo que yo haría. Tenemos problemas con tu audio, Manu. Se corta un poco. Manu, creo que lo perdimos. Acá se Sí, escuchó sí, creo que tienes problemas con tu audio. Chiquillos, a ver, ¿alguien más que tenga alguna ahí sí, pregunta? ahí sí. Jocelyn pregunta, ¿hay algún app, software libre para llevar las finanzas? ¿Algo fuera de Excel? Yo al menos no he averiguado. ¿Por qué no he hecho eso? Porque aunque no lo creas, si es que tiene el conocimiento, ¿cierto? En cómo utilizar el Excel, ya prácticamente podéis conquistar el mundo, ¿cachai? De que deben existir, deben existir. Tal vez el Dani me pueda ayudar ahí, de que sepa de alguna aplicación, pero al menos en mi caso yo solamente ocupo Excel. Solamente Excel y trato de interiorizarme, ¿cierto? O aprender sobre controles macro, los cuales, no sé, yo solamente pongo un número y me dé los 30 resultados que quiero, imaginemos. Por eso yo soy partidario, ¿cierto? De no siempre sacar muchas cosas si es que ya tienes algo que hace bien la pega. Y en ese caso, justamente el Excel cumple a cabalidad lo que digo. Eso. Sí, bueno, software como tal, o sea, siempre hay, hay millones en Internet y generalmente son de pago cuando tienen los servicios como pro, entre comillas. Y yo concuerdo con Manuel que incluso hay plantillas en Google que están hechas para hacer todos estos cálculos que hoy día enseñó Manuel, así que no me estresaría mucho en buscar algún software o algo. Yo creo que manejando un buen Excel, incluso si lo tiene en Google Drive, es mejor porque es donde lo puedas revisar de tu celular. Entonces, tal cual como el tips que nos daba Melissa, ir registrando y haciendo la caja diaria, eso te va llegando a tener un control absoluto de tu negocio. Y creo yo que también responde a lo que hacía, la pregunta que hacía Kemi, que al final todo se puede medir y ese todo significa gastáis hasta para comprar absolutamente todo, todo debería ser entrar a ese Excel. Algo como Kakeo, sabes que no lo conozco ese software, pero pucha, es cosa de googlear y te vas a encontrar con algunos que te puedan generar algunas gráficas y todo lo demás. Algunos libres no lo conozco, o sea, hay algunos que son para el celular, pero mi recomendación sería mejor un Excel, es mucho Sí, mejor. sí. Y ojo que Em, ahora uno puede tener, ¿cierto? Tu Excel en el Drive, en cierto modo, y si es que, no sé, no estás con el computador a la mano, te puedes meter desde el mismo celular y empezar a modificarlo. O sea, hoy en día tenemos que sacar el provecho ya de aplicaciones que ya existen en ese sentido y que entregan una variedad, pero enorme. Uno con Excel puede hacer prácticamente todo. Falta nomás que, no sé, podamos operar personas con el Excel, pero no va a pasar, así que... Pero eso, en favor al Excel siempre. bueno, el Humberto tiene otra pregunta, dice, gracias Manuel, entonces se confirma el dicho que todo emprendimiento en los primeros meses, toda utilidad se tiene que transformar en reinversión. Si puedo comentar al respecto, creo que Sí, sí. O obvio. sea, generalmente cuando uno parte tenéis que pagarte tu sueldo por el trabajo hecho, pero también tienes que ser consciente de que la única forma de que tu negocio crezca más es que puedas reinvertir esa ganancia, ¿no es cierto? Así Y es. obviamente, como lo estamos viendo ahora, esa reinversión tiene que ser súper ordenada. Los números van a hablar por sí solos y diciendo, ok, cuál es el producto que más se vende, el que menos se vende, y por lo tanto, tu reinversión tiene que ser súpermente inteligente.
Así es. No sé si te puedo estar más Por eso sobre lo eso. que decía recién, o sea, todo va a depender de cómo se adecue cada plan de acción. O sea, si es que ustedes vieron de que a 100 empresas les resultó un plan de acción y ustedes lo ejecutan y no les resulta, no quiere decir que ustedes sean los malos. Simplemente a ustedes no tienen que ir por ese lado y deberían buscar otra alternativa. Si al final en el mundo de los negocios no hay una como una teoría clara o algo escrito. O sea, hay muchísimos casos para evaluar, ¿cierto? Y netamente hay que verlos como ejemplo y experiencia, no casarnos con uno u otro, porque todos los negocios son distintos, o sea, entre comillas son como las personas, tienen su carácter, ¿cierto? Tienen sus debilidades, sus fortalezas, y eso hay que saber trabajarlo. Por eso la idea, ¿cierto? De hacer reinversiones, igual hay que hacerlas con un poco de cráneo en ese sentido. No hacerlas como a tonta y a loca y botar la plata de alguna forma. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Carmen, hola Carmen, gusto de saludarte. Dice, no sabía que tenía que ahorrar la depreciación. Yo estoy desconforme con la contadora, dice como un comentario. Así que te da las Ya. gracias Sí, y mira, bueno. lo de la depreciación, ¿cierto? Yo lo puse netamente por un TOC que tengo yo como persona y que sirve bastante, sirve bastante. ¿Por qué? Les voy a dar el ejemplo. O sea, el caso tal vez de un taxista, y es como el claro ejemplo, o sea, el taxista, ¿cierto? Aparte de que tiene que pagar una patente bastante cara, ¿cierto? El auto va a llegar a un punto en que tal vez arreglarlo, ¿cierto? Constantemente va a generar un gasto mayor al que haber comprado uno nuevo, ¿cierto? Y a veces las personas, ¿cierto? Porque fue lo que dije al principio, no tenemos esa como cultura financiera y no pensamos en el futuro. Por eso, si es que ustedes, ¿cierto? Mentalmente hacen un fondo, un chanchito, en donde puedan guardar esa depreciación, ¿cierto? Después, al momento de reinvertir, ¿cierto? O volver a comprar ese activo, no va a doler, porque, no sé, pues llevaban 5 años ahorrando esa plata, ¿cierto? Y al momento que tengan que hacer la compra va a estar ahí, pues. Es como el caso de lo que se hace harto acá en las pollas, o sea, eso de 12 meses, ¿cierto? Entre 12 personas, donde uno paga la cuota mensual 10.000 pesos y el mes que le toca, ¡pum!, 120.000 pesos. Lo mismo yo lo veo en la forma, en ese sentido de las depreciaciones. Y ese ejemplo y ese ejercicio en realidad ayuda bastante, ya sea para emprendimiento, ya sea en vida cotidiana, ya sea para todo. Si al final siempre hay que estar atento a lo que pueda pasar, si al final nosotros no tenemos control de todo. Así que ojo con eso. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, consulta? Ya nos quedan 12 minutos y cerramos. Eh, bueno, contarles nuevamente que estamos todavía recibiendo gente en el curso de emprendimiento. Pueden visitar espacio.pogilabs.cl. Además, tenemos una postulación al programa de incubación de Imagine Labs, que también está en espacio.wikilabs.cl, para que puedan interiorizarse, donde van a haber talleres, procesos de mentoría. Este es el segundo curso que ya estamos haciendo, parte de los chiquillos de algunos están conectados. Así que eso, si tiene alguna otra consulta, si no, cerramos esta noche. Gracias Manuel por la presentación, va a estar en el taller, está postulando de S-Factor, muy bien, espero que te vaya bien Carmen, genial. Buenísimo. Sí, buenísimo, que te vaya bien. Aquí Cristóbal dice, ¿alguna herramienta que tenga un flujo de cajos similar para ordenarse aparte de Excel? Ah, lamentablemente, al igual que la respuesta anterior, no conozco otra aplicación. Si es que, no sé, si es que veo que esta pregunta, ¿cierto?, se repite mucho y tal vez quieren de alguna forma bypassear el Excel, voy a tratar de interiorizarme, ¿cierto?, en estas aplicaciones y pueda que hagamos un taller sobre estas aplicaciones. Así que, como ya vi que se repitió más de una vez, tal vez pueda que sea un tema específico que quiera tal vez en la comunidad en general. Así que, por este minuto no te puedo responder, pero tal vez en el corto plazo sí lo pueda hacer con otro taller, evaluando, ¿cierto?, aplicaciones financieras actuales. ¿Les parece? Lo voy a poner como a modo de sugerencia. Buenísimo, sí. De todas formas, si, igual vamos a preguntar dentro del grupo si alguien alguna maneja alguna herramienta como la que nos están consultando y la vamos a dejar en el link donde uno se registra en taller, en espacio.pogilabs.cl talleres, donde va a estar este taller y lo van a poner ahí.
Nubox no, dice. Dice la cámara. Nubox no. Bueno, buenísimo. Hay una recomendación de no. Sí, Perfecto. al menos. Buenísimo. Se secuestran los datos. Wow, ok. Ya, bueno saberlo, bueno saberlo. Ya, chiquillos. Bueno, mira. Dice que después no los puede traer. Ya. Ya, chiquillos, fue un gusto poder conectarnos con ustedes. Cualquier otro taller, cualquier otra actividad, curso que podamos apoyar a la comunidad. ¿Dónde están las charlas? Están en espacio.wakilabs.cl en el apartado de talleres. Así es. Ahí están los videos, están las presentaciones de los talleres anteriores, va a estar este video también, va a estar esta presentación, Lo voy a para que escribir. lo puedan descargar todo. Así que cualquier otra cosita nosotros se los vamos a compartir y obviamente ahí vamos a tomar apuntes con esta pregunta en particular del Ahí software. está. Sí, espacio.wikilabs.cl. Si le quieren sacar un screenshot, no hay problema. ¿Mm? Y bueno, dice ahí algo sobre e-commerce, Facebook e Instagram. Sí, tenía interesante. Sí, buenísima sugerencia. Gracias, Humberto. ¿Mm? Sí, igual lo vamos a anotar. Buenísimo. Ya pues, Buenísimo. chiquillos, que tengan una muy buena noche y cuídense, quédense en casa, que tengan un buen descanso y nos leemos pronto y nos estamos viendo por ahí en un siguiente taller. Que estén muy bien. Así es. Muchas gracias por todo. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.